En el principio. Historia de la Biblia. Sus palabras tan sagradas quiso que guiaran sus pasos. Eran un rebaño sin dirección y recibieron de él. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. A la edad de 35 años, Saúl se convirtió en rey de Israel y comenzó a gobernar a su pueblo. Bien pronto, Saúl formaría un ejército para combatir contra los filisteos, que amenazaban la vida y la libertad de las tribus de Israel. Batalla tras batalla, el rey Saúl consiguió un gran número de victorias, y las tribus de Israel se hicieron fuertes y temibles, guiadas por su autoridad y protegidas por su fuerza. El requerimiento hecho a Samuel estaba cumplido. Ahora el pueblo de Israel tenía un rey que lo defendía, pero a causa de la fama y de la gloria conquistadas, Saúl se volvió arrogante y no respetó la ley que Dios le había impuesto a su pueblo. ¿Ha llegado Samuel? Llegará muy pronto, señor. Se atrasa demasiado. Antes de dar comienzo a una batalla, era costumbre ofrecer un sacrificio al Señor. Pero Samuel, que debía celebrar el holocausto, se retrasaba aquel día. Te lo suplico. Espera un poco, no empieces. Estoy seguro de que Samuel pronto estará aquí. Pero Saúl, impaciente, decidió ocupar el puesto de Samuel. Al proceder así pecó gravemente, porque solo los sacerdotes podían celebrar los sacrificios a Dios. Ni siquiera al rey le estaba concedido este privilegio. Cuando Samuel supo que Saúl había transgredido la ley del Señor, dijo cosas terribles. Saúl había provocado la cólera divina, y Dios Todopoderoso pronto habría de privarlo de ser rey. Yo soy el rey. Soy yo, solo yo quien decide. Cuando los israelitas supieron que Saúl había ofendido gravemente al Señor, ninguno le respetó, y todos se alejaron de él. Pero Samuel, ¿cómo reaccionará Saúl cuando sepa que has venido para coronar rey a uno de mis hijos? Seguramente le matará. Y muy probablemente te matará también a ti y a tus otros hijos, Yesé. Pero debemos respetar la voluntad del Señor. Escúchame, Yesé. ¿Son estos todos tus hijos? Aún tengo otro, mi séptimo hijo. Está apacentando nuestro ganado.
Haré que lo llamen. Este es David. Te lo ruego. Perdóname, ¿por qué motivo me has hecho llamar? El Señor te ha consagrado rey de su pueblo. El Espíritu del Omnipotente morará para la eternidad. Crecerás y el pueblo de Israel te aclamará como su rey. David, volveremos a vernos. Te esperaré. Aquel día marcó el final del reinado de Saúl. La fama del joven David se extendió muy pronto por todo el país. Hábil tocador del arpa y autor de dulcísimas melodías. Así, David fue invitado a la corte para que aliviase con su música la tristeza del soberano. El espíritu del Señor había abandonado a Saúl, quien estaba cautivo de un tormento que le había enviado Dios para castigarle por su desobediencia. Y su corazón se hallaba preso de la inquietud y de la angustia. ¿A dónde huís, cobardes? Yo os desafío. Escoged a un hombre. Él y yo combatiremos a muerte. Si vuestro hombre me mata, todos los filisteos serán para siempre vuestros esclavos. Rey Saúl, las tropas de los filisteos están avanzando. ¿Cómo? Y vienen con ese gigante. Escucha, Saúl. ¿Te sientes bien? ¡Silencio! Deja que yo luche con Goliat. Es un gigante, 6 pies de alto y fuerte como una montaña. ¿Cómo podría un muchacho como tú, pequeño y frágil como un pajarillo, enfrentarse a semejante enemigo? Cuando apacentaba el ganado en el desierto, el Señor me dio la fuerza para matar leones, osos y lobos. Estoy seguro de que también me ayudará a derrotar a Goliat. ¿Habéis mandado a este niño para que combata contra mí? ¿Dónde está el orgullo de vuestro rey Saúl? ¿De qué te sirve ese bastón, insecto? ¿Es quizás una bestia? Yo te desafío en el nombre del Señor. No necesito ni espada ni lanza. Prepárate. Daré como alimento tu carne a los buitres del cielo y a las bestias de la zona.
David, a partir de ahora serás como un hijo para mí. Y mi adorado hijo Jonatán es ahora tu hermano. Gracias, mi rey. Cántole dulces melodías al rey. Saúl, tú eres el más justo de todos los hijos del Señor. Que mis cantos honren y alegren tu alma. Tú eres el más grande, el elegido del Señor. Alabanzas al rey Saúl, Señor. Después de su heroica victoria sobre Goliat, David fue aclamado por todo el pueblo de Israel, y Saúl le entregó a su hija Mical como esposa. Saúl esperaba así reconquistar el prestigio y la estima que había perdido entre sus súbditos. Yo soy el rey. David es solo un mísero pastor. Yo soy el rey. El trono de Israel es solamente mío. ¿Qué pretendes hacer, padre? ¡Ah! ¡Huye, David! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Perseguidlo rápido! ¡Matad a David el pastor, el hijo de Yesé! Señor, te lo suplico, protégeme. El Señor no abandona a aquellos que le aman. ¿Por qué venís ahora ante mí a lamentaros de tener un rey? Recordad que os lo había advertido. Mirad que un rey tomará a vuestros hijos y hará de ellos unos soldados. Además, querrá que todos vosotros le paguéis tributos. Y me respondisteis que no tenía importancia, que queríais un rey. Así, el Señor ha consagrado a un rey. Pero Saúl es un soberano corrupto. Así que por fin habéis comprendido que lo que importa no es solo tener un rey. Es importante, además, tener un buen rey. David. Sabía que nos alcanzarías aquí. Profeta Samuel, he venido a este lugar para rogar al Señor. Y para hacerme profeta, he venido para quedarme contigo. El pueblo de Israel tendrá otro rey después de Saúl. Será un hombre bueno, justo y temeroso de Dios. Matad a las mejores ovejas, preparad la mesa con higos y dátiles. Este es un gran día y hay que celebrarlo dignamente. ¡Viva! 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 Así, David se estableció con Samuel en la ciudad de Nayot, no lejos de Rama.
Saúl intentó capturar a David. Envió sus soldados a Nayot 1, 2, 3 veces. Pero siempre cuando llegaban, descendía sobre ellos el Espíritu del Señor y ninguno mató a David. Al contrario, aquellos hombres escuchaban extasiados la palabra de Samuel. Saúl, entretanto, estaba siempre inquieto. Hacía ya mucho tiempo que esperaba impaciente la noticia de la muerte de David. Apenas encontremos a David, quiero que le matéis inmediatamente. Es una orden, ¿habéis entendido? Bien, rey. Ahora estás en mis manos. Sin embargo, no debo matarle. David, desciende aquí. ¿Por qué? ¿Acaso tienes intenciones de perseguirme? David, hijo mío, ven aquí, a mis brazos. ¿He cometido algún pecado? Si es así, Saúl, dime ahora cuál es. ¿Qué he hecho para que me odies de esta manera? ¿Qué he hecho yo? Oh, David. No le persigáis. Ya basta. David, volverás de nuevo a mí. Quiero perdonarte. Pero no sé por qué siempre vuelve a mí el deseo de matarte. ¿Qué es lo que me sucede? Y aquella fue la última vez que Saúl vio a David. El ejército de los filisteos, millares. No, decenas de miles de hombres. Son más que la arena del desierto. ¿Por qué? ¿Por qué deseará el Señor que su pueblo, el pueblo de Israel, caiga preso en manos del enemigo? Estoy aquí para evocar el espíritu de un gran hombre. ¿Cuál es el nombre del espíritu al cual deseas interrogar? Quiero hablar con el espíritu de Samuel, del viejo profeta Samuel. Ven, espíritu de Samuel, yo te invoco, ven a nosotros. Revelaos, sombras de las tinieblas. Espíritu de Samuel, yo te invoco, ven a nosotros. Ven, yo te invoco, ven a nosotros. Deseo conocer el destino que me espera. El Señor te ha abandonado, Saúl, y Dios te entregará a ti y a tus hijos y a todo el pueblo de Israel en manos de los filisteos. El Señor ha decidido que en tu trono pronto se sentará el joven David. ¿No le preguntas al Señor? No me responderá. Desde el mismo día que ocurrió la muerte de Samuel, el Señor permanece en silencio. ¿Pero cómo? Tienes bandidos y magos en nuestro reino. Son falsos sacerdotes que desafían a los misterios del pasado y del futuro y por lo tanto al Señor. Él te castigará por esto. Yo lucharé. Lucharé hasta la muerte.
El Señor te ha abandonado, Saúl, y Dios te entregará a ti, a tus hijos y al pueblo de Israel en manos de los filisteos. El Señor ha decidido que en tu trono pronto se sentará el joven David. ¡Oh! Saúl está muerto. El Dios al que había desafiado ha castigado con él a mi queridísimo hermano. Jonathan, amigo mío, la guerra nos ha separado. Pero con mi alma permaneceré unido a ti siempre. Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, primer libro de Samuel, capítulos 13 al 31 y segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 al 27. Para saber más... Saúl ben Quis, esto es, hijo de Quis, pertenecía a la tribu de Benjamín. La Biblia nos lo describe como guapo, alto, superior a los demás en inteligencia y con la espada. Era valeroso, prácticamente perfecto, por lo que Samuel le eligió como primer rey de las tribus de Israel. La historia de Saúl, que viene narrada en el primer libro de Samuel, es bastante compleja. Los estudiosos creen que este relato es el resultado de diversas historias, unas favorables a la monarquía y otras contrarias. ¿Cuándo reinó Saúl y cuándo se inició la monarquía en Israel? Los estudiosos indican el periodo comprendido entre el 1020 y el 1000 a.C., y no creen que participaran en la elección todas las tribus de Israel. Probablemente la tribu de Judá no estuviera presente. Saúl fue un jefe militar más que un hombre de gobierno, y no tenía un palacio espléndido como lo tuvieron sus sucesores. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en su ciudadela de Gabá han sacado a la luz una modesta fortaleza. Como jefe militar realizó empresas muy importantes. Liberó a las tribus de Israel del dominio de los filisteos, organizando un ejército permanente. La Biblia pone en evidencia su carácter inestable, complejo y dubitativo. Saúl estaba atormentado por un espíritu maligno que David calmaba con su música. Sufría crisis patológicas de celos en contra de David. Cuando los filisteos organizaron una ofensiva masiva contra Israel, Saúl, preso del pánico, se retiró a Andor a consultar a una adivina. Gesto impío, indigno de un rey elegido por Dios. Por culpa suya, Saúl fue derrotado y sus 3 hijos murieron en la batalla del monte Gilboa. La Biblia nos dice que Saúl se suicidó, pero la historia nos ha legado 2 versiones distintas. En la primera, Saúl se atravesó con la espada, porque su escudero no se atrevía a hacerlo. En la segunda, un soldado mató con su espada al rey Saúl. El sucesor de Saúl fue David, y después el hijo de este, Salomón. El reino de Salomón se repartió entre sus hijos Roboán y Jeroboán, causando nuevamente la división entre las tribus de Israel. Para comprender mejor estos acontecimientos históricos de los que nos informa la Biblia, veamos cómo son subdivididos en los diversos libros e incluso en las narraciones. Se trata de diversos libros históricos: Josué, Jueces, libros primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes.
El libro de Josué contiene 24 capítulos que nos hablan de la conquista de Canaán, de la repartición de las tierras conquistadas y de la alianza renovada con Dios en el santuario de Siquén. El libro de Jueces contiene 21 capítulos, desde la conquista de la tierra prometida a las vísperas de la elección de Saúl. En el primero y segundo libro de Samuel, de 31 y 24 capítulos respectivamente, se narra la historia de Israel y de Samuel hasta llegar a los años del reinado de David. Le siguen el primero y segundo libro de Reyes, de 22 y 24 capítulos, que nos narran 400 años de la historia de Israel. Desde la muerte de David a la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, el año 537 a.C.